Grabación. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Hoy, otra vez lunes, bienvenidos a nuestro Journal Club. Y bueno, pues hoy un día especial, tenemos ponente internacional. Lina, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Por alguna situación del destino y el ECMO, la vida nos puso ahí en una conferencia, de ahí nos conocimos y te integraste a este grupo. Sé el trabajo que estás haciendo, sé lo que te apasiona, los niños operados de corazón, y sé que muchas cosas muy buenas y muchos proyectos dirigidos por tu entusiasmo van a dar frutos en tu país. La doctora Lina María Guerrero, ella es pediatra intensivista, está en la ciudad de Bogotá y bueno, pues coordinadora de un programa de ECMO pediátrico y bueno, trabaja en todas las unidades de cuidados intensivos en Colombia. Lina, nos vas a hablar hoy de fibrosis plástica y enteropatía perdedora, estas complicaciones que nos hacen o que nos hablan de que la fisiología univentricular, algo no está funcionando y está fallando. Adelante, el micrófono es tuyo y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Hola, buenas noches, Charlie, gracias. Sí, nos apasionan como temas muy similares y por eso llegué yo a este journal hace ya yo creo que como un año. Mi nombre es Lina María Guerrero, yo soy pediatra intensivista, me formé aquí en mi país, soy del programa del Bosque. En este momento soy la coordinadora de ECMO pediátrico y neonatal, que es un programa nuevo que abrimos con Protórax y tenemos nuestra sede en la clínica del Country. La idea es que vamos a empezar a hacer ECMO un poco más frecuente a nivel de todo el país. Vamos a ver si lo logramos. Trabajo en Misericordia, que es uno de los hospitales más grandes o el más grande que hay de niños acá en Colombia. Ahí estoy casi siempre en el área cardiovascular. Y soy pediatra intensivista con el grupo de SARPA. Es un grupo que hace traslados aéreos, casi todos particulares, y traigo pacientes de diferentes sitios del mundo a que se operen acá en nuestro país. Vamos a tratar un tema. Hace unos journals tratamos el tema de Fontan, y digamos que dentro de las complicaciones que vimos ese día estaba la fibrosis plástica y la enteropatía perdedora de proteínas. No sé si ustedes han tenido pacientes con esas complicaciones, yo sí tuve 3 pacientes. Digamos que generó otra vez en mí la necesidad de volver a revisar el tema porque no es frecuente, pero mis pacientes, 2 de esos fallecieron y pues fue muy triste. Por eso busqué la bibliografía y justo salió un artículo hace poco, realmente súper reciente, y cayó como anillo al dedo. Entonces es el artículo que vamos a revisar hoy. Lo primero que vamos a recordar es que la fibrosis plástica es un trastorno que se caracteriza por la fuga de material proteínáceo en las vías respiratorias. Y lo que nosotros vemos en este tipo de pacientes es que vamos a tener una fuga con expectoración episódica o bajo visualización broncoscópica de cilindros bronquiales que pueden estar asociados con dificultad respiratoria, sibilancias, obstrucción significativa de la vía aérea, pero generalmente lo que empiezan a hacer estos pacientes es que empiezan con cuadros de muchísima tos, tos seca, 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 que no la pueden manejar en la unidad de cuidado intensivo y se empiezan a desaturar y empiezan a presentar cianosis. Esos cilindros pueden ser tan grandes que pueden ocluir la vía aérea, son cohesivos, son gomosos, parecen un chicle, son celulares, generalmente están con muchísima parte de la parte bronquial inflamatoria, tienen fibrina, tienen infiltrados de linfocitos, tienen neutrófilos y a veces tienen eosinófilos. Esa enfermedad también puede manifestarse en afectaciones que no son cardíacas en niños con asma, fibrosis quística o enfermedades de células falciformes. ¿Qué pasa en nuestros pacientes de Fontan? En cuanto a los destinatarios del Fontan, el reconocimiento de la formación de esos cilindros se describió hace muchísimos años, más de 30 años. Esos estudios han citado una incidencia hasta del 4%.
Hay algunos registros que muestran una incidencia menor del 1%, pero actualmente digamos que se encuentra un poco más de literatura. Hay algunos estudios que han mostrado que muchos de los pacientes, hasta el 14% de los niños que van a Fontán, posiblemente pueden tener este tipo de tapones, pero nosotros hacemos un infradiagnóstico de esta complicación. Puede ser, pienso yo, que por desconocimiento. Dentro de los antecedentes importantes que tenemos que tener en cuenta que citan en el artículo ligados a la incidencia de estos tapones mucosos, entonces está el quilotórax posquirúrgico, la duración más prolongada de un drenaje torácico en las anastomosis cabopulmonares superiores o del Fontán, los antecedentes de ascitis posoperatoria, y los pacientes que tienen un curso posoperatorio temprano pueden identificar a los pacientes con mayor riesgo de fibrosis plástica. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un drenaje con un tubo torácico que lleve más de 14 días después del Fontán, parece que está asociada con un inicio más temprano de la fibrosis plástica, generalmente porque hay una interrupción en el sistema linfático y porque ya vamos a ver cómo es su patogénesis. Entonces, esto es una parte de alarma que nos tiene que hacer pensar que nuestro paciente algo no va bien y podemos estar teniendo complicaciones como las que vamos a ver ahora. Dentro de los síntomas también parece que la media de duración entre la cirugía del Fontán y el inicio de la fibrosis plástica puede ser de 2 a 3 años, pero también podemos tener pacientes que tienen formas agudas que se van a presentar después de la cirugía. Raramente, dice en el artículo, que se pueden presentar una vez el paciente llega a la edad adulta. El inicio temprano de la enfermedad está asociado de una forma directamente proporcional a una mortalidad más temprana. Dentro de estos pacientes que estamos pensando que tienen fibrosis plástica en el posoperatorio del Fontán, entonces es súper importante el examen físico. Dentro de las cosas que nos recalca el artículo que debemos tener en cuenta es que tenemos que escuchar nuestro paciente, tenemos que auscultarlo y si encontramos ruidos respiratorios disminuidos o si el paciente tiene sibilancias, debemos estar atentos a que no presente algún tipo de complicación y debemos empezar a tomar medidas. La mayoría de esos pacientes pueden reportar varias hospitalizaciones por cuadros respiratorios que no se explican. La frecuencia de esos cilindros puede depender de la extensión de las anomalías linfáticas y de eso también puede depender el inicio de los síntomas. El diagnóstico siempre tenemos que pensarlo en pacientes que empiezan con tos crónica, con sospecha de asma, por ejemplo, que no responde a los broncodilatadores, o pacientes que ingresan por cuadros respiratorios a repetición. No existen, dice en el artículo, criterios diagnósticos definitivos para la afección, pero sí hacen énfasis en que lo más importante es empezar a pensar que el paciente tiene algún tipo de alteración y hay que hacer los estudios correspondientes. El diagnóstico definitivamente va a ser clínico o si nosotros visualizamos, porque estos pacientes cuando expectoran a veces sale el molde bronquial. Eso fue lo que le pasó a nuestros pacientes en la unidad que lo hicieron de forma temprana. En las vías respiratorias, después de que expectoran, o uno de esos pacientes fue, nosotros también lo llevamos a fibrobroncoscopia, se vio que tenía uno de los moldes que estaba ocluyendo la vía aérea. Dentro de la fisiopatología, entonces, tenemos que la fisiopatología realmente no está clara porque no hay muchos estudios y no hay muchos casos descritos de este tipo de complicaciones. Pero se piensa y en el artículo nos hacen énfasis en que la vasculatura linfática funciona como un sistema de transporte que tiene una sola dirección y que se conecta a la circulación del sistema del tórax y del cuello. A medida que el líquido llega a los vasos linfáticos colectores, las contracciones en la vasculatura de los linfáticos impulsa el líquido hacia adelante, mientras que las válvulas intraluminales tratan de evitar que haya ese posible reflujo. Pero el Fontán va a tener unas presiones venosas centrales que están elevadas y en consecuencia va a tener una mayor poscarga linfática y congestión que va a hacer que esas válvulas no puedan funcionar bien y vamos a empezar a tener acúmulo de linfa. En este dibujo que muestra el artículo, entonces vamos a ver que
la fisiopatología de los trastornos linfáticos en la circulación del Fontan se va a deber a que tenemos una infiltración en el lecho capilar y con una alteración en la arquitectura linfática de la circulación normal versus la circulación que está en el Fontan. En el Fontan nosotros vamos a tener marcadores inflamatorios elevados que pueden contribuir a que toda la parte endotelial y todo el glucocálix se comprometa y vamos a tener una alteración de las células y vamos a tener un aumento en la filtración entre, que es lo que se ve en las líneas en la circulación del Fontan. Acá en la parte B vamos a ver cómo la anatomía del conducto torácico tiene unas valvas que a medida que va aumentando la presión, vamos a tener una alteración de las válvulas, se van a volver incompetentes y eso va a hacer que no se garantice un flujo unidireccional y vamos a tener que los vasos linfáticos se van a empezar a dilatar, vamos a tener fugas en las válvulas y vamos a tener poco a poco acúmulo de líquido. Además, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un Fontan, vamos a tener que la derivación del ventrículo subpulmonar de la circulación del Fontan va a tener alteración del retorno venoso y eso va a estar directamente asociado a la circulación pulmonar. Si nosotros tenemos una presión venosa central que está baja con una poscarga linfática, vamos a tener o vamos a empezar a tener problemas. Vamos a empezar a tener acúmulo de este líquido en la vía aérea en los pulmones. Vamos a empezar a tener colaterales linfáticas, vamos a tener alteración del drenaje, esto va a fugar en la vía respiratoria y esto es lo que va a empezar a formar los cilindros. Esto también va a pasar a nivel intestinal, porque a nivel intestinal vamos a tener que las vellosidades del duodeno y los vasos linfáticos se van a alterar y en el paciente con Fontan la pared intestinal se va a inflamar, vamos a tener fuga con colaterales linfáticas que seguramente van a llegar a la luz del duodeno y vamos a tener la presencia de enteropatía con pérdida alta de proteínas. Dentro de la fisiopatología, entonces, del Fontan, nosotros tenemos que recordar que las presiones venosas centrales van a ser muy importantes tanto en la función del Fontan como de la parte linfática. Entonces, si nosotros tenemos presiones venosas centrales que están elevadas, vamos a tener una mayor poscarga linfática. Si tenemos más poscarga linfática, vamos a tener que la congestión va a hacer que ese líquido linfático también cause más inflamación, empiece a dilatar los vasos, vamos a tener contracción reducida de las valvas, que ya lo habíamos dicho, con una capacidad de reserva linfática que va a estar deprimida y vamos a empezar a acumular ese líquido. Dentro de ese líquido, como ya lo habíamos dicho, los yesos de las vías respiratorias o los cilindros se ha demostrado que contienen mucho material linfocítico, proteináceo, neutrófilos, eosinófilos. Todo esto va a hacer que se active la vía del complemento, vamos a tener necrosis, vamos a tener inflamación, vamos a tener infección. Todo eso es lo que vamos a ver en los pacientes, entonces estos pacientes van a empezar a tener además procesos infecciosos asociados a los cilindros. Y parece que toda esta inflamación va a hacer que además tengamos más linfangiogénesis y vamos a tener más colaterales linfáticas que van a hacer que esto se vuelva un círculo vicioso en el paciente que tiene la alteración de la vía respiratoria. Dentro de las cosas que nos mostraba el artículo que nosotros debíamos tener en cuenta es que siempre que tenemos un paciente que tiene este tipo de clínica o estamos pensando que tiene este tipo de complicación, tenemos que empezar a hacer estudios diagnósticos. Dentro del gol estándar para diagnosticar estos pacientes está la imagen linfática y es la clave del diagnóstico para los pacientes que tienen la fibrosis plástica. Esa linfangiografía se va a hacer por resonancia magnética sin contraste. Se va a utilizar secuencias de la resonancia magnética nuclear en T2. Esa modalidad es rápida, no es invasiva y nos recalcan que la señal T2 es alta y es producida por estructuras que no tienen fluidos sanguinolentos y que se mueven lentamente. Esas anomalías linfáticas con este estudio se van a clasificar en 4 tipos, que ya las vamos a ver. Esas anomalías, cuando tienen un mayor grado, son los pacientes que vamos a tener seguramente muy comprometidos clínicamente,
donde vamos a tener seguramente derrames, pacientes con quilotórax. Entonces, nos toca tener en cuenta que estos pacientes, pues tenemos que resolver esas complicaciones porque para que el Fontan funcione tenemos que tener la parte pulmonar que funcione bien, que no tengamos derrames, que no tengamos quilotórax. Debemos resolvernos o si no la fisiología del Fontan tampoco va a funcionar. Dentro de ese conjunto de alteraciones que se pueden encontrar linfáticas, entonces vamos a ver que se pueden extender al parénquima pulmonar y es la clasificación que nos muestra las anomalías pues, de esos linfáticos en el tórax. La primera puede ser una anomalía unilateral que está por encima de la clavícula del lado izquierdo. La segunda puede ser una anormalidad linfática supraclavicular que puede ser bilateral. La tipo 3 va a tener redes linfáticas que se extienden hacia el mediastino y la tipo 4 va a tener redes linfáticas que se extienden hacia el parénquima pulmonar. Además de ser diagnóstico, esto nos va a permitir después tomar la decisión de cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a nuestros pacientes. Dentro de las imágenes que le debemos hacer a estos pacientes, como estamos viendo, está la linfangiografía por resonancia magnética de contraste dinámico y es realmente la modalidad de imagen de elección que tenemos para diagnosticar y tratar estos pacientes. El otro tipo de examen puede ser una linfangiografía intranodal que se hace antes de los procedimientos intervencionistas y esta se realiza haciendo una inyección de medio de contraste en uno de los ganglios, generalmente de la región inguinal, y allí es donde se pinta o se hace el examen y se toman las decisiones. La linfangiografía intranodal entonces va a ser nuestro método estándar para obtener las imágenes del sistema linfático central. Como les decía, se va a insertar una aguja percutánea de un calibre, recomiendan ellos 25 en el hilo de los ganglios linfáticos inguinales. Con la ayuda de ultrasonido se va a colocar una inyección de contraste durante la resonancia magnética y se va a hacer de forma dinámica. Y en ese momento se va a mirar cómo la perfusión linfática pulmonar, si es unilateral o bilateral, y eso lo vamos a reconocer como un síndrome de perfusión linfática pulmonar, y eso se ha identificado o se ha clasificado en 6 tipos. Entonces el primer tipo, que es el A, puede pintarnos un conducto torácico que sea permeable con un flujo retrógrado solamente en una rama. El tipo B sería un conducto torácico permeable que está con un flujo retrógrado en múltiples ramas. El tipo 3 sería un conducto torácico doble con un conducto izquierdo que irriga los lingotes. El tipo 4 o el D sería una salida del conducto torácico que está ocluida con un flujo retrógrado que se ve en las múltiples ramas. El tipo 5 o el E sería un conducto torácico ausente y una perfusión difusa pulmonar. Y el tipo 6 o el tipo, en la gráfica F, sería una conexión linfática hepatopulmonar. Las flechitas nos van mostrando para dónde va el flujo de la linfa. Una vez nosotros tenemos estos exámenes, entonces tenemos que considerar si necesitamos o cómo vamos a enfocar nuestro paciente. Entonces, si uno de nuestros pacientes es positivo, recomendamos que se haga una prueba adicional a estos pacientes porque seguramente van a tener también alteración de enteropatía perdedora de proteínas. Vamos a tener que tomar algunos exámenes que ya los vamos a ver más adelante y vamos a tener que empezar a hacer las correlaciones clínicas. Si tenemos esta prueba positiva, ellos recomiendan que si tenemos esta resonancia positiva con una linfangiografía intranodal que sea positiva, no es recomendable hacer la ligadura del conducto, como ya lo vamos a ver más adelante. Acá en el artículo nos muestran cómo en esta proyección coronal que le hicieron a un paciente, miraron
con una linfangiografía por resonancia magnética intrahepática con contraste dinámico, cómo se veía una conexión hepatopulmonar, que es donde está la flecha, y cómo se conectaba con las redes linfáticas peribronquiales bilaterales, que se ve un poco más grande. Y después de que le hacen la embolización, cómo ya el paciente no tiene las colaterales que van todas al pulmón. Después de que nosotros hemos hecho esto, entonces tenemos que tomar la decisión con nuestro paciente. Si tenemos un paciente que vemos que no tiene una evolución adecuada y tenemos problemas pulmonares, generalmente lo que nos recomiendan acá, primero, ya lo vamos a ver más adelante, es que este paciente seguramente va a necesitar un cateterismo. Nosotros podemos medicarlo de 2 a 3 meses con vasodilatadores pulmonares, con dosis de diuréticos, o podemos usar heparina o otro tipo de medicamentos nebulizados para mirar cómo responde nuestro paciente. Dependiendo si resuelven los síntomas o no, vamos a definir si le hacemos los estudios adicionales que estábamos mirando. Y dependiendo de cómo vemos el conducto torácico y si este examen es positivo o no, vamos a empezar a tomar las conductas. Definitivamente, después de que nosotros hacemos la resonancia, debemos mirar cómo están las anastomosis linfovenosas y si tenemos síndrome de reperfusión linfática pulmonar. Si tenemos el tipo 1 o el tipo 3, tenemos que hacer embolización selectiva de los conductos linfáticos, o tenemos que definir si vamos a hacer una decompresión del conducto torácico. Si solamente tenemos conexiones hepatopulmonares, porque tenemos un estudio de síndrome de reperfusión linfática pulmonar que es negativo, entonces vamos a empezar solamente a manejar las conexiones hepatopulmonares. Si nuestro paciente definitivamente pues mejora, vamos a seguir el manejo médico, pero yo pensaría que sería recomendable seguir este paciente de forma rutinaria y estar encima, porque realmente en el artículo no nos lo dicen, pero como nosotros vemos, los pacientes pueden presentar este tipo de patología hasta 3 años, 4 años después del Fontan. Dentro del tratamiento, entonces, ellos recomiendan que el ingreso hospitalario sea mandatorio para la estabilización inicial de estos pacientes. Como les decía, en estos pacientes está recomendado hacer un cateterismo cardíaco para evaluar la hemodinamia de la circulación del Fontan y mirar si necesita algún tipo de intervención. Y ese tratamiento del paciente con Fontan debe centrarse en que debemos hacer que se facilite la expectoración de los cilindros y que tengamos un manejo hemodinámico un poco más acertado del paciente, tratando de reducir la presión venosa central. Le podemos dar vasodilatadores pulmonares, le podemos dar diurético, debemos definir si ese paciente no está fenestrado, si lo vamos a fenestrar, y debemos mirar qué intervención linfática vamos a hacer según el abordaje realizado por los exámenes adicionales. Ay. Dentro del enfoque del manejo, entonces vamos a tener terapias que incluyan fisioterapia torácica, podemos usar fibrinolíticos como activador de plasminógeno tisular nebulizado, uroquinasa, broncodilatadores mucolíticos o inhalación de heparin. Nosotros tuvimos un paciente que le colocamos heparina nebulizada y ese paciente sangró por la vía aérea muchísimo. Yo realmente no lo recomiendo. Para el manejo crónico, entonces, tenemos antibióticos porque, como les decía, estos pacientes van a empezar a hacer procesos infecciosos. Y podemos también usar soluciones salinas hipertónicas. Estos pacientes generalmente van a ir a fibrobroncoscopia flexible y es una opción terapéutica para extracción de los moldes de fibrina en los pacientes que están muy hipoxémicos, que tienen dificultad respiratoria o que finalmente pueden presentar algún tipo de choque por la patología asociada, pues además de su Fontan, que seguramente va a estar disfuncional. Dentro de los estudios que mencionan en el artículo, decían que el 68% de los pacientes se sometieron a broncoscopia terapéutica por el grado de compromiso que tenían. Dentro de las cosas que tenemos que buscar en estos pacientes siempre va a ser reducir la PVC.
Esto lo podemos hacer como ya lo habíamos dicho y lo hacen y tienen mucho énfasis en el artículo con los vasodilatadores pulmonares como el sildenafilo, el bosentan, que van a disminuir finalmente la sobrecarga del sistema linfático. Estos pacientes se van a beneficiar del uso de diuréticos porque van a disminuir las presiones de llenado. Ellos hacen énfasis en la espironolactona porque no mencionan la dosis, pero mencionan que a dosis altas puede ser antiinflamatoria. Como decíamos, tenemos el activador de plasminógeno tisular, la heparina, y está un poco controvertido el uso de esteroides. Dentro del uso de esteroides, entonces, la prednisolona, la metilprednisolona y la budesonida inhalada son las terapias que se pueden utilizar y están recomendadas. Hacen referencia a que el 66% de los pacientes que reciben esta terapia la van a recibir como terapia sistémica, pero hay que tener cuidado con estos pacientes porque muchos de estos pacientes van a tener alteraciones de las inmunoglobulinas. Entonces, si le colocamos esteroides a un paciente que tiene alteración de las inmunoglobulinas, pues vamos a tener un riesgo mucho más alto de infección, y un paciente con choque séptico y con patología cardíaca y patología pulmonar, pues tiene un riesgo muy alto de mortalidad. Ellos hacen como pues la revisión de si realmente los esteroides funcionan o no. El grupo de Canadá no lo recomienda porque a ellos les parece que no tiene beneficios. Entonces ellos no lo usan de forma rutinaria. Otras de las cosas que se deben tener en cuenta si este paciente definitivamente hay que evaluarlo hemodinámicamente para mirar si tiene alguna causa reversible de esa insuficiencia linfática. Hay que mirar que no tenga estenosis de la arteria pulmonar, estenosis de la vena cava superior, o que tenga, por ejemplo, la fenestración que se esté cerrando y esto nos esté alterando las presiones que tenemos a nivel del sistema. Si el paciente no está fenestrado, aunque nosotros acá a nivel de Bogotá hacemos todos los pacientes fenestrados, puede ser una opción razonable en ese momento porque tenemos presiones venosas altas y vamos a tener gradientes transpulmonares por encima de 6. Y eso se ha asociado con la formación de este tipo de cilindros en la vía aérea. Dentro de las intervenciones que podemos hacer una vez tenemos a nuestro paciente clasificado como intervenciones linfáticas, entonces vamos a tener dos tipos de cosas. Los tratamientos pueden estar destinados a bloquear el flujo linfático, o los tratamientos pueden estar destinados a descomprimir todo el sistema linfático. Podemos hacer embolización selectiva del conducto linfático para ocluir los canales normales que se reperfunden en el pulmón, y eso ha mostrado que tiene buenos resultados. O la embolización completa del conducto torácico. Si tenemos salida del conducto torácico ocluido, que sería un tipo 4, o del conducto torácico, si no está bien formado, que sería uno de los tipos 5 que vimos anteriormente. Si el paciente tiene una anomalía tipo 6 con conexiones hepatopulmonares, como ya lo habíamos dicho, la embolización selectiva de las conexiones hepatopulmonares es lo que va a hacer que se resuelvan los síntomas y no vamos a tener necesidad de hacer una ligadura del conducto torácico. Dentro de las intervenciones adicionales tenemos que mirar las intervenciones cardíacas. Nosotros tenemos que tratar de que estos pacientes que están en Fontan tengan presiones de PVC que sean más bajas. Tenemos que tener en cuenta que si esos pacientes definitivamente no mejoran, hay que mirar si necesitan una conexión aurículo-pulmonar o un túnel de Fontan extracardíaco lateral o la fenestra en los pacientes que no están fenestrados. Y si definitivamente nuestro paciente no mejora, podría llegar a ser un candidato para trasplante. Estos pacientes, el grupo de Canadá, pues hacen énfasis en que si entran en lista de trasplante, van a tener una sobrevida igual a la de un niño que no tiene cardiopatía y va a tener la misma sobrevida. Otra de las patologías asociadas o de las complicaciones asociadas al Fontan es la enteropatía perdedora de proteínas. Es muy frecuente, a veces la presentación es muy temprana y
Digamos que esta complicación también va de la mano con algún grado de inmunodeficiencia que hace que el manejo del paciente en la unidad sea un poco más complejo porque se van a empezar a infectar. Vamos a tener que poner a veces inmunoglobulinas adicionales porque la pérdida es súper alta. Entonces estos niños se comportan como si tuvieran una inmunodeficiencia combinada severa. Esta enteropatía perdedora de proteínas es un trastorno donde vamos a tener pérdida, como les decía, de albúmina, vamos a tener linfopenia en los pacientes, vamos a tener niveles bajos de inmunoglobulinas y vamos a tener pérdida de los factores de coagulación. Se ha informado más o menos que la incidencia en la población que ha ido a paliación con Fontan es del 3 al 13%, más o menos entre los 5 y los 10 años. Pero nosotros hemos tenido presentaciones agudas. Nosotros tuvimos un paciente que tuvo las dos cosas al tiempo, la verdad, en menos de 15 días de su posoperatorio del Fontan. Dentro de la enteropatía perdedora de proteínas, entonces vamos a ver que está asociada a una amplia variedad de conexiones univentriculares adyacentes. En el Fontan hay algunas series de casos que muestran que el 58% de los pacientes tenían una morfología de ventrículo derecho único. Y hay pacientes que pueden tener factores de riesgo para desarrollar cualquiera de los diagnósticos según la morfología ventricular o si tenían una edad avanzada cuando se les hizo el Fontan o venían con derrames pleurales prolongados después del Fontan. Dentro de la incidencia de esta patología, entonces en el artículo nos decían que la supervivencia entre las personas con este tipo de patología ha mejorado un 50% a 5 años después del diagnóstico y después de los 5 años después del Fontan hasta un 88%. Pero hay pacientes que tienen como factores de mal pronóstico, que van a hacer que su supervivencia pues sea menor y son los pacientes que tienen presiones del Fontan que están más altas, por encima de 15, los pacientes que tienen resistencias vasculares pulmonares altas, los pacientes que tienen funciones ventriculares disminuidas con fracciones por debajo del 55%, los pacientes que tienen índice cardíaco bajo con saturaciones venosas mixtas bajas y que tienen alteración de la clase funcional. Y dentro de estos pacientes, los pacientes que tienen más mortalidad fueron los pacientes que pues se infectaron y hicieron choque séptico porque pues son pacientes que se comportan como si tuvieran una inmunodeficiencia tanto humoral como celular y son pacientes muy difíciles de manejar cuando se ponen malitos en la unidad. ¿Cuáles serían los criterios diagnósticos para pensar en esta patología? Entonces, la enteropatía perdedora de proteínas la vamos a diagnosticar cuando hacemos mediciones de la alfa-1 antitripsina a nivel fetal y nosotros vamos a tener este nivel que es mayor de 54. Cuando el paciente tiene diarrea, pues la alfa-antitripsina va a cambiar y debe estar por encima de 27 mililitros en 24 horas, 56, perdón, y 27 si el paciente no tiene diarrea. Si nosotros queremos comprobar si nuestro paciente tiene alterado o no el sistema linfático abdominal, debemos hacer una gamografía nuclear con albúmina que se debe marcar con tecnesio 99 porque esta patología puede empezar con un cuadro insidioso y puede inicialmente uno pensar que es subclínica, pero si nosotros tenemos asociado al paciente a unas pérdidas de proteínas, cuando le tomamos las proteínas basales o las proteínas de sangre, tenemos que empezar a pensar que algo no está bien. Además, estos pacientes van a empezar a presentar síntomas clínicos, van a empezar a tener edemas, van a empezar a tener distensión abdominal, no van a tolerar la comida, van a empezar con ascitis, derrames pericárdicos. Entonces puede iniciar insidiosamente, pero siempre tenemos que pensarlo. Nosotros no tenemos medición, bueno, donde trabajaba antes no teníamos medición de alfa-1 antitripsina, entonces nos tocaba hacer pues hacíamos un diagnóstico más clínico. La presentación clínica entonces puede ocurrir temprano después de la cirugía del Fontan. La vamos a ver en pacientes que tienen hemodinamia desfavorable.
Y si tenemos hemodinamia desfavorable, entonces tenemos que empezar a pensar que pueden haber otras cosas asociadas a la cirugía que no están bien. Tenemos que mirar cómo está la válvula B, tenemos que mirar que no tengamos obstrucción del Fontan, tenemos que mirar cómo están las resistencias vasculares pulmonares, mirar si están elevadas, si el paciente tiene trastornos del ritmo o tienen algún tipo de arritmia adicional, pues nos toca manejarla. Nos toca mirar si esos pacientes en ese momento están cursando con algún tipo de infección, sea bacteriana o sea viral, y pensar si ya están inmunocomprometidos y mirar porque estos pacientes van a empezar a bajar de peso rápidamente por la pérdida de proteínas y vamos a empezar a tener pacientes desnutridos con déficit de vitaminas y de otro tipo de cosas que pues también va a hacer que su manejo sea un poco más complicado en la unidad. Esa presentación clínica generalmente puede estar dentro de los primeros 4 o 5 años después de ese procedimiento. Como les decía, su curso puede ser subclínico y puede que esté mal diagnosticado. Y podemos tener pacientes que van a presentar mejoría, van a volver a recaer, pero son pacientes que finalmente vamos a ver que no van a tener la clínica que uno espera de un posoperatorio de un Fontan adecuado. Son los pacientes que seguramente van a empezar con estancias prolongadas. Dentro de la fisiopatología de la enteropatía perdedora de proteínas, entonces debemos recordar que los pacientes con Fontan van a ser propensos a tener unas PVCs que son altas. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, esto va a hacer que tengamos congestión linfática, los vasos se van a empezar a obstruir, vamos a tener inflamación y vamos a tener linfangiogénesis. Vamos a empezar además a tener alteraciones a nivel gastrointestinal y a nivel intestinal, como ya lo vimos, donde vamos a tener que ese glucocálix se va a alterar, va a tener aumento de la permeabilidad, vamos a tener más filtración de toda la parte de los marcadores inflamatorios y esto se va a volver crónico. Además vamos a tener factores, por ejemplo, de necrosis tumoral que van a estar altos y todo esto va a hacer que se vuelva un círculo vicioso porque el factor de necrosis tumoral altera la parte de la membrana de las proteínas y vamos a tener alteración del glucocálix endotelial y se va a volver un círculo vicioso. Dentro de la fisiopatología también nos recalcaba el artículo que es importante recordar que en el hígado del 25 al 50% del líquido linfático se va a drenar a través del conducto torácico y si nosotros tenemos presiones centrales elevadas que nos hagan tener congestión hepática, pues también vamos a tener que se aumentan las presiones hidrostáticas de los sinusoides y vamos a tener alteración de toda la parte linfática como ya lo habíamos visto. Eso va a hacer que además se produzca un aumento en la producción de la linfa y pues vamos a tener más congestión linfática. Ese líquido linfático finalmente se va a ir hacia la luz del abdomen. Vamos a ver que los pacientes van a empezar con ascitis y vamos a crear un pocotón de anomalías o de vasos que se van a empezar a unir a nivel del intestino que van a hacer que tengamos más pérdida de proteínas y más alteración del glucocálix. Dentro del diagnóstico para estos pacientes, entonces debemos recordar que tenemos imágenes. Estos pacientes siempre tenemos que hacerles un eco, tenemos que mirar si necesitan una resonancia magnética para mirar cómo está la función del ventrículo. Debemos, dentro de esas imágenes, evaluar si tenemos obstrucción en las vías del Fontan, cómo está la válvula, cómo está la función, si tenemos o no abierta la fenestra o si tenemos una obstrucción a nivel del arco aórtico. Esos pacientes cuando no van bien siempre debemos llevarlos a cateterismo cardíaco temprano, como les decía, para mirar que la vía del Fontan no esté obstruida. Hay que medir las presiones, hay que mirar las resistencias vasculares pulmonares, hay que mirar las saturaciones venosas mixtas, hay que mirar el índice cardíaco y las presiones telediastólicas y mirar cómo está la parte de la restricción intraauricular.
Estos pacientes a veces también necesitan estudios electrofisiológicos. Hay que descartar que no tengan arritmias auriculares, que no tengan asincronías y que no tengan disfunción del nodo sinusal. Si nosotros queremos hacer el diagnóstico de la enteropatía perdedora de proteínas, entonces debemos a este paciente cuando está en la unidad pedirle estos exámenes. Tenemos que mirar cómo está la albúmina sérica, tenemos que mirar la alfa-1 antitripsina, tenemos que mirar la prealbúmina sérica. Nosotros no tenemos prealbúmina, sino albúmina sérica. Le tomamos proteínas totales, le tomamos inmunoglobulinas. Hacemos un hemograma completo con diferencial, electrolitos, función renal, función hepática, miramos tiroides y estos pacientes van a empezar a tener alteraciones del hierro y van a tener alteraciones, algunos déficits de vitaminas. Dentro de las imágenes que le debemos hacer a estos pacientes, entonces ellos nos dicen que debemos mirar cómo está la linfangiografía intranodal con resonancia, porque esa es la imagen de elección para los pacientes con este tipo de patología y más si tienen alteración congénita. Eso nos va a mostrar cómo están las conexiones entre el hígado y la pared del duodeno y si hay fuga hacia la luz duodenal. Y ahí nosotros miraríamos si hay permeabilidad del conducto torácico con el uso de la linfangiografía por medio del ultrasonido. En el artículo nos muestran cómo este fontán extracardíaco que no estaba fenestrado, en la proyección A nos muestra cómo en la proyección coronal de la linfangiografía por resonancia magnética con contraste dinámico intrahepático hay una fuga de contraste hacia la luz del duodeno, que es lo que se ve como peludito. Y en la imagen B nos muestra cómo con la fluoroscopia, después de que se embolizó con pegamento en las redes linfáticas periduodenales, se ve integridad de toda la parte del intestino. Estos pacientes, además de toda la parte de cardíaca, de toda la parte intestinal, de toda la parte de inmunodeficiencia, son pacientes que requieren o en los que debemos estar alerta para empezar a hacer un abordaje integral y sobre todo a partir de la parte nutricional, porque estos pacientes van a perder peso rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo y empiezan nada más con unas diarreas que son terribles, se van a deshidratar, entonces son de difícil manejo. Nosotros en la unidad teníamos muchísimos problemas por eso, porque no se consiguen muchos suplementos de los que recomienda el artículo para los niños, porque acá en Colombia son costosos. Ellos recomiendan que el paciente tenga una dieta rica en proteínas. Ellos recomiendan que tenga más de 2 gramos por kilo al día, que tengan una ingesta baja en grasas, con una ingesta calórica por debajo del 25%. Están recomendados los suplementos de triglicéridos de cadena media, que esto es lo que les estoy contando, que se absorben directamente en el torrente sanguíneo. Aquí a veces no se consiguen. Hay que mirar cómo está la absorción de las vitaminas que son liposolubles y del hierro y seguramente nos va a tocar empezar a reemplazarlas. Y hay que mirar, por ejemplo, si estos pacientes tienen hipocalemia, porque vamos a tener niveles bajos de albúmina a nivel de la sangre. Entonces, esto también se debe empezar a corregir de forma temprana. ¿Cómo va a ser el tratamiento de estos pacientes? Ellos recomiendan los diuréticos que pueden ir de la mano con infusiones de albúmina. Los diuréticos van a proporcionar un alivio sintomático de la sobrecarga de líquidos de estos pacientes. Ellos vuelven y recomiendan el uso de la espironolactona y de la furosemida y recomiendan la espironolactona porque hacen énfasis en que tiene un papel antiinflamatorio. Y ellos recomiendan la infusión concomitante con albúmina. Vamos a tener unos pacientes hipoalbuminémicos, entonces el uso de albúmina pura para aumentar la presión oncótica y eso aumentaría la eficacia de los diuréticos. Lo otro que recomiendan es el uso de los vasodilatadores pulmonares que ayudarían a reducir las presiones hidrostáticas sobre los vasos linfáticos. Y nuevamente los esteroides, no hay ninguno específico, tal vez el que mencionan es la budesonida, pero pues no tiene mucho soporte o mucha evidencia. Dentro del tratamiento también se puede utilizar el ocreotido, que es un análogo sintético de la somatostatina.
que va a hacer que tengamos menos formación de linfa porque reduce la absorción de los triglicéridos, pero se ha visto que tiene muchos efectos adversos y por eso digamos que no se recomienda su uso de forma rutinaria. Estos pacientes también van a necesitar, como les decía, inmunoglobulinas que ya sea por vía intraósea o subcutánea, porque van a tener síntomas seguramente infecciosos que pueden llegar a ser intratables. Y las inmunoglobulinas funcionan porque tienen una presión oncótica similar a la de la albúmina para mejorar la presión oncótica. En el artículo mencionaban la infusión de dopamina, yo la dejo interrogada porque no hace parte del esquema de manejo de los medicamentos que usemos en la unidad de forma rutinaria. Dentro de la terapia farmacológica dirigida a los linfáticos, entonces, no hay ningún medicamento ideal que regule el flujo de los linfáticos. En el artículo hacen énfasis en que deberían existir algún medicamento porque digamos que si ellos mencionan ahí que los canales de sodio activados por voltaje y los canales de cloro con calcio podrían manejarse y hacer que a nivel del manejo de los potenciales de contracción y de acción de los vasos linfáticos, pudiéramos regular ese flujo linfático disminuyéndolo. Ellos hacen énfasis nuevamente en la furosemida y ellos piensan que puede ser un inhibidor de esa bomba que hace que se regule el flujo linfático, haciendo que se reduzca la contractilidad. Ellos plantean que hay que tener trabajos en un futuro para mirar qué fármacos realmente nos pueden dirigir selectivamente la inotropía y la cronotropía linfática para poder manejar este tipo de pacientes. Otra parte del manejo importante sería la intervención con cateterismo. Debemos recordar que cada paciente es individual y dentro del hacer cada paciente individual, entonces tenemos que tener unas metas o unos objetivos terapéuticos. Dentro del paciente que vamos a llevar a intervención con catéter o a cateterismo, debemos tener en cuenta que lo primero que queremos evaluar es el impacto hemodinámico de la estenosis, si hay de las válvulas, si hay regurgitación o tenemos estenosis subaórtica. Hay que mirar si tenemos obstrucción del callado aórtico y si tiene impacto hemodinámico. Hay que mirar cómo está el lecho vascular y descartar que no haya alteraciones a nivel de la CIA. Tenemos que hacer mediciones de los gradientes transpulmonares y de las resistencias vasculares pulmonares. Y si es el caso, mirar si ese paciente necesita una fenestración o tiene otra opción adicional. Nosotros acá en Colombia o acá en Bogotá, por la altura, siempre hacemos los fontanes fenestrados. Dentro de las intervenciones quirúrgicas, después de tener a nuestro paciente individualizado y con cateterismo, entonces podemos considerar la creación de una conexión venosa entre la innominada y la aurícula común. También podemos mirar si tenemos anomalías linfáticas torácicas de alto grado en bases a las resonancias que hicimos previas del fontán y podemos mirar si puede hacerse un rechazo de la vena braquial durante o después del procedimiento del fontán con descompresión del conducto torácico inicialmente. Si ese conducto torácico se conecta a la vena innominada en la mayoría de las personas, esa conexión hay que revisarla. Ellos hacían énfasis en que la conexión de la vena brachiocefálica directamente a la aurícula común puede descargarse de manera muy efectiva al conducto torácico y hacer que el sistema baje su presión. Y si la longitud y la movilidad de la aurícula lo permitía, la vena innominada se podía anastomosar directamente y se podía, si no alcanzaba, usar un injerto con una interposición de polietrafluoroetileno reforzado con un anillo en los casos cuando pues el largo o la longitud del vaso no lo daba como manera de manejo de estos pacientes. Dentro de las intervenciones quirúrgicas, ellos hacían énfasis en el artículo que si el paciente seguía saturado después de que se hacía una operación o un gasto cardíaco que estaba adecuado, también se podía proponer que la vena yugular izquierda se colocara en banda por encima de la entrada del conducto torácico y se ligara por completo si había permeabilidad del drenaje venoso colateral dentro de las bases del cráneo.
Y esto había que confirmarlo por un cateterismo con una oclusión con balón de la vena yugular interna izquierda y hacer una inyección retrógrada con medio de contraste. Y otra alternativa era una reducción de la vena braquial haciendo un abordaje percutáneo con un catéter en la vena cava superior izquierda con un stent que fuera recubierto. Dentro de las intervenciones quirúrgicas, si la salida del conducto torácico o la vena innominada estaban ocluidas y la intervención no lograba establecer la permeabilidad de la anastomosis, se podía, o decía ahí en el artículo que se podían separar las 3 venas hepáticas principales de la vena cava inferior y conectarlas directamente a la aurícula común mientras se ocluyen las venas hepáticas más pequeñas con un stent cubierto. Nosotros nunca hemos hecho eso. Dentro de las intervenciones de los vasos linfáticos, entonces lo que se puede hacer con estos pacientes es bloquear las redes linfáticas hepatoduodenales y periduodenales que están conectadas a la pared del duodeno y que se van filtrando hacia la luz, o se pueden embolizar con cianocitrato, butilo, y eso puede mejorar finalmente los niveles de albúmina y puede hacer que haya una resolución de los síntomas que hemos visto anteriormente. Si definitivamente nuestros pacientes con eso no mejoran, hay que pensar que puede ser un paciente que puede necesitar trasplante cardíaco, pero debe considerarse como el último recurso. Acá tenemos el enfoque del manejo de la enteropatía perdedora de proteínas. Entonces tenemos como, sí, con el manejo médico, con vasodilatadores pulmonares, con la furosemida, con la espironolactona, colocándole una dieta y unos suplementos adicionales, nuestro paciente va a estar sintomático o no. Nosotros podemos usar albúmina en infusión, podemos definir si le hacemos una paracentesis o no, si le vamos a colocar esteroides o no, y volveríamos al cuadro que habíamos visto antes, porque seguramente este paciente ya va a tener otro tipo de complicaciones y vamos a hacer estudios adicionales que nos permitan determinar si tenemos que hacer una intervención o no del sistema linfático, si tenemos que comprimir o no el conducto torácico y si definitivamente nuestro paciente sigue sintomático a pesar de todo lo que hayamos hecho, pues es un paciente que tenemos que pensar que puede necesitar un trasplante cardíaco. En resumen, y en el artículo lo recalcan mucho, nos dicen que todos estos pacientes que tienen con una circulación de Fontan van a tener una fisiología linfática generalmente que es anormal, porque van a ser drenajes linfáticos en cámaras de baja presión. Sería ideal tener un estudio previo de cómo están los linfáticos de estos pacientes, incluso antes de ir al Fontan. Vamos a tener una comprensión incompleta de cómo está el sistema linfático. El sistema linfático no es un sistema en el que estemos pensando siempre, pero en los pacientes con fisiología univentricular nos pueden dar bastantes comorbilidades. Ellos refieren que hay que hacer más estudios multicéntricos, más intervenciones, hay que buscar más fármacos que puedan ayudarnos en el manejo de estos pacientes. Pero que todo realmente está en investigación. Nosotros tenemos que tener en cuenta también que nosotros con estas anomalías de perfusión linfática de alto grado tenemos que tener como las herramientas en los hospitales para hacer los diagnósticos. Nosotros en estos 3 pacientes que tuvimos nunca hicimos diagnóstico como está escrito en este artículo. Por ende, pues no se tomó la conducta, además que fueron pacientes que fueron súper agudos y finalmente fallecieron en un lapso de tiempo muy rápido que no nos permitieron hacer estudios adicionales. Porque estas intervenciones linfáticas que son prometedoras están disponibles, pero en muy pocos centros en todo el mundo. Finalmente, nuestra paciente que logramos que se fuera para la casa y incluso en la cual pensamos en algún momento en desmontar el Fontan,
Está este artículo pequeñito, nosotros usamos la Dornasa alfa para manejarla. Nosotros ya habíamos tenido experiencia con pacientes que le habíamos nebulizado heparina, solución hipertónica, sin respuesta. Y en esta paciente nos pasó lo mismo del artículo. Le colocamos este medicamento y empezamos a ver que los tapones mucosos fueron disminuyendo, em, cada vez eran menos espesos, por decirlo así, hasta que finalmente la paciente mejoró la parte ventilatoria y esta niña sí logramos que se fuera para la casa. Entonces creo que es uno de los medicamentos que sí hemos tenido respuesta asertiva, como lo dice en este artículo, y creo que como son dos hojitas no lo vamos a explicar, pero es algo para que lo tengamos presente siempre que tengamos pacientes que tienen este tipo de anomalía en la vía aérea. La dosis de este medicamento es de 2,5 miligramos al día, lo micronebulizamos y vamos viendo la respuesta clínica que se puede presentar dentro de las primeras 72 horas, la mejoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Tata. Pues excelentes datos. Justo ayer platicaba con un amigo acerca de la evolución de la medicina y sobre todo el tema de cirugía cardíaca y las cardiopatías congénitas. Y platicaba y me decía, yo creo que hay muchas cosas más bien que ya está todo escrito y no van a cambiar. Pero yo creo que esta sobrevida y estas mejoras en la evolución del niño con Fontán ahora nos está haciendo entender, aprender y discutir qué vamos a hacer, no con el manejo en el posoperatorio inmediato del Fontán, sino qué va a pasar con estos niños con fisiología univentricular antes de llegar ya al trasplante. Y justo el tema de estas complicaciones que nos hablan de un fallo del Fontán y que a mí me gustaría, afortunado o desafortunadamente, hoy en el foro solo tenemos bueno, hasta donde yo sé, un hemodinamista, Orlando Solís. El tema de los linfáticos, yo creo que hoy es una situación en la cual nosotros tampoco tenemos experiencia en las derivaciones inominada, bacteriocefálico, etcétera, pero creo que pronto va a ser necesario empezar a emplearlas. Dos, empezamos ya a tener muchos diagnósticos con nuestro imagenólogo, ya lo conocemos, el doctor Sergio Patrón, que como tú lo comentabas por resonancia, nos habla ya de las malformaciones, las malformaciones linfáticas y la clasificación pero todavía creo que es un tema que se tiene que explorar y sobre todo empezar a tratar. No sé, Orlando, si tú tengas algún comentario al respecto o alguien, a final de cuentas, en el auditorio tenga alguna experiencia ya en el manejo de los linfáticos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que es un tema muy interesante y inclusive, pues, tú sabes que a David, mi maestro David Salazar, él está muy apasionado con el tema y la verdad platicamos mucho de las estrategias que pueden llegar a darse, pero sinceramente hasta ahorita siguen siendo, ahora sí que anecdóticas y todas traídas por ay, se me olvidó el apellido del doctor, perdón, quien pues ha llevado ahora Dori, sí ¿no? que, exacto, el doctor Dori, quien ha llevado, gracias doc, quien ha estado haciendo este abordaje ya y este seguimiento en los pacientes, determinando exactamente la causa por la cual ya la doctora nos hablaba muy bien de la falla, pero sinceramente estamos muy, muy, muy atrás todavía. Falta bastante para que lleguemos a ese punto. Ojalá lo lleguemos porque la verdad son estrategias que van a incrementar increíblemente la sobrevida de estos pacientes, pero sí, la verdad que les quedaría mal diciéndoles que existe aquí algo que podamos hacer, ¿no? ¿Cuál es su experiencia, Lina, de ustedes en Colombia acerca del manejo de los linfáticos? Pues mira, yo hasta trabajaba en un hospital que no tenía muchos recursos y la verdad estos niños se murieron y no le hicimos nada de eso, porque además fueron agudos. Uno de esos niños empezamos a nebulizarlo, tenía enteropatía perdedora a los 15 días y empezó a hacer fibrosis plástica
lo nebulizamos 2 días con heparina, que era lo que en ese momento habíamos leído. Hizo una hemorragia terrible y ese niño se murió ahogado. Otro de los niños también empezó a hacer tapones mucosos, se le hizo una fibro, se le retiraron algunos, pero hizo sepsis, hizo una neumonía y se murió en choque séptico. Como ya nos habían pasado esos 2 casos, porque además yo nunca antes había tenido fibrosis plástica dentro de las complicaciones de los Fontanes, empezamos a buscar y a esa niña sí le pusimos Dornasa de forma temprana. Y esa niña sí se fue para la casa, pero esa niña tenía otras comorbilidades asociadas, se hizo un Fontan con unas resistencias pulmonares que estaban en el límite, tocó mandarla a que se fuera a vivir a una altura menor, porque nosotros acá estamos casi a 2.600 metros, ella se fue casi a nivel del mar, y digamos que uniendo todas esas cosas, finalmente la niña todavía está viva, pero pues obviamente pues todo el mundo sabe que está en riesgo y hacer este tipo de, para mí esto fue nuevo, o sea, nosotros no hacemos eso. En Misericordia no hemos tenido complicaciones con los Fontanes, pero después de leer esto nos queda la duda si realmente necesitáramos hacer estos estudios y estamos entrenados además para hacerlos. Yo pensaría que no, pero de pronto es el momento de empezar a hacer un diagnóstico temprano y un diagnóstico juicioso de estos pacientes para, sobre todo para ofrecerle más cosas a estos niños. De acuerdo. Sí, definitivo. Yo creo que como lo platicamos, antes nos preocupábamos solamente por el si va a llegar y él tiene buenos números. Acá de repente en la Ciudad de México se discutía entre los grupos que si la fenestración, que si no la fenestración, yo creo que son cosas que hoy no nada más hablamos del posoperatorio inmediato, ¿no? Sino qué va a pasar con estos niños a mediano o largo plazo, incluso antes de llegar al trasplante que lo necesitara. No sé si alguien tenga algún comentario. Doctor Bolio, adelante. Hola, buenas noches. Pues felicidades, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo muy bueno, el artículo está muy completo y creo que nos da un panorama muy efectivo de qué es lo que está pasando con la enteropatía perdedora de proteínas y con la bronquitis plástica. Son 2 complicaciones que están muy relacionadas con linfáticos, aunque también con la hemodinamia propia del Fontan. Yo creo que hay que recalcar algunas cosas. En primer lugar, hay la sensación de que cuándo hacer el Fontan, cuándo no hacerlo, y la verdad es que estas son complicaciones que se empiezan a presentar generalmente ya cuando el niño está empezando a desarrollarse, o sea, cuando empieza a crecer, pues, en la adolescencia. La ventaja es que no a todos los Fontanes les va a pasar y eso es bueno. Yo creo que en este punto y con las imágenes que tenemos ahora por resonancia, que sí se puede hacer una resonancia linfática y de una u otra forma, por lo menos yo lo propondría en nuestro grupo a la altura de la Ciudad de México, en primer lugar. Y en segundo lugar, con lo que tenemos ahora, tanto de resonancia, y la verdad es que tenemos poco acceso a linfografías como tales, ¿no? Las linfografías están escritas desde siempre, pues, desde que hay radiología con medio de contraste, pero no es nada fácil hacer una linfografía. Pero recientemente con la resonancia creo que vamos a poder empezar a plantear estrategias de tratar de determinar desde antes del Fontan, o sea, entre el Glenn y el Fontan, cuál es la anatomía del conducto torácico y cuál es la anatomía de los linfáticos, porque una cuestión que se me ocurre es que en vez de fenestración o en vez de, por ejemplo, lo que se hablaba de derivar las venas suprahepáticas, pues en un Kawashima, pues ya quedaron derivadas, no se completaron. Cuando uno hace la fenestración, pues ya está uno tratando de bajar la presión y nosotros lo hacemos de rutina. Pero al final lo que creo que vamos a empezar a hacer, tanto en algunos Fontanes, pero yo creo que más preventivo, en vez de hacer una fenestración, la probabilidad de derivar la vena innominada desde el Fontan. Es decir, en el momento en que hago yo el completar el Fontan con el tubo para
después del Glenn, o incluso en el momento de hacer el Glenn, tratar de ya dejar todo preparado para dejar la vena innominada. Y si cambiamos la estrategia de que la fenestración sea, en vez de una fenestración del tubo hacia la aurícula única, una derivación de la vena innominada, estamos previniendo ya desde un principio la hipertensión linfática, porque ahí drena directamente el conducto torácico y a lo mejor es más efectiva. No sé, es nada más una lucubración que desde que vi la probabilidad de derivar vena innominada para derivar directamente el conducto torácico a la aurícula única, es algo que yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, porque creo que es lo que viene a futuro. Nosotros, por suerte, Carlos, tú lo has vivido y los que han estado con nosotros en el infantil, tenemos pocos casos de bronquitis plástica como tal, y también tal vez un poquito más de enteropatía perdedora de proteínas. La ventaja es que no hemos visto nunca un niño con ambas. Eso es bueno, porque yo creo que el niño que tenga enteropatía perdedora de proteínas y bronquitis plástica, pues ya mejor directo al trasplante, ¿no? Pero algunos que hemos tenido con bronquitis plástica ha estado más asociada a una infección que se presenta en ese momento y como que complica con bronquitis plástica, se maneja streptodornasa, a lo mejor alteplase inhalado, y yo por lo que me acuerdo, cuando se resolvió la infección, lo seguimos vigilando y tratar de cambiar algo de manejo médico para la viscosidad de las secreciones, y creo que ahí la llevan. Y los niños de enteropatía perdedora de proteínas, sí hemos usado budesonida, sí nos ha ido bien, pero tarde o temprano, aún con la budesonida, siguen perdiendo proteínas, y lo hemos estado considerando ya como Fontán fallido, y los tenemos que meter a lista de espera para trasplante. Entonces, yo creo que pues como empezó la plática y como menciona Carlos, el Fontán todavía tiene mucho para darnos de qué hablar, y mucho de qué estudiarle, ¿no? Desde no nada más los números del postoperatorio inmediato, pero sino también después, pues, todo el postoperatorio a mediano plazo con las complicaciones, y cuando logremos resolver esas complicaciones, a largo plazo. Me acuerdo, y Carlos no me dejará mentir, alguna vez discutíamos si el Fontán es correctivo o paliativo, y ahí empezó la discusión, y creo que definitivamente, pues sí es paliativo, y que no sabemos cuándo, pero eventualmente todos los pacientes con Fontán van a acabar en trasplante, porque ese ventrículo único se va a cansar. Felicidades nuevamente y muchísimas gracias, porque sí es un tema que siempre va a dar para mucho, pero creo que el día de hoy quedó bastante claro y bastante aterrizado qué es lo que tenemos de opciones, ¿no? Muchísimas gracias. De acuerdo. Sí, yo creo que también otro punto es, como dice Tata, el diagnóstico, ¿no? Porque antes teníamos pacientes que primero no sabíamos qué tenían, se operaban de Fontán y llegaban y se morían, ¿no? Hoy la verdad es que tener en mente ya estas dos complicaciones, pues ya nos hace de manera obligada desde el seguimiento, ¿no? O sea, se opera el niño de Fontán y entonces nosotros están haciendo en el hospital un protocolo con hemodinámica en el que se les hace una resonancia magnética en el posoperatorio para darle como una evaluación, y sobre eso se va dando un seguimiento ya muy específico, ¿no? Entonces, antes también nos quedábamos nada más con que había niños con Fontán y que no les iba bien y no se le hacía mucho. Hoy creo que también el tema del diagnóstico oportuno puede ser la diferencia. Muy bien. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Muy bien, bueno, pues les voy comentando. La próxima semana el doctor Edgar Ibinarriaga, que es ecografista fetal, él nos va a dar la sesión del día de hoy. El doctor Zárate va llegando, es un tema también, es un apasionado del tema, el doctor Zárate, pero bueno, ya seguro por ahí va a ver nuestra grabación y nos manda ahí algún comentario. Sí, caray, ya no pude conectarme, pero sí, la verdad es que es un tema muy interesante, y la verdad es que tiene mucho que ver en el contexto de nuestros pacientes
que son tardíos y fallo de... Por ahí se perdió Beto, pero tiene razón, ese es otro punto también. El hecho de tener la sospecha y estar al pendiente o tratando de identificar complicaciones tempranas de Fontan, yo creo que va a ser lo que va a marcar la sobrevida de nuestros pacientes con Fontan. De acuerdísimo. Y tocabas un punto importante. En nuestros centros también operar Fontan de 2 años o de 4 años no es tan común. Siempre estamos operando niños mucho más grandes que van a generar también tener esto en mente. Tata, algo con lo que quieras despedirte de nosotros. Que aquí los espero a todos Eso. a visitarme. Perfecto. No digas eso porque ya todos van a empezar a hacer ahorita la lista para irnos para allá algún día. Muy bien, pues también. Presencial en Colombia no estaría mal, ¿no? Eso es lo justo. Aquí los espero. También sabes que eres bienvenida y esperemos pronto tenerte por acá. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Gracias a todos. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Por ahí les mando el link de la grabación. Muchísimas gracias, Tata. Que tengan todos muy buena noche. Gracias, hasta luego. Bye, bye.